Durante décadas, la ONU se presentó como la gran plataforma para que los países resolvieran problemas globales mediante diálogo y cooperación. Pero en el siglo XXI su eficacia ha sido cuestionada. La crisis migratoria mundial y los conflictos en África y Asia Occidental han sido bien documentados por sus organismos que ofrecen datos y asistencia parcial. Sin embargo, afectados y organizaciones de derechos humanos critican que la ayuda es insuficiente o incluso nula, poniendo en debate si la acción de la ONU refleja realmente su presupuesto y fuerza laboral o simplemente queda en palabras. Casos recientes como el de la guerra en Sudán, la crisis de seguridad en Haití, el ataque a la soberanía venezolana y el genocidio en la Franja de Gaza y ahora Cisjordania, en Palestina, han dejado al descubierto una realidad incómoda. La incapacidad de Naciones Unidas para dar respuestas contundentes frente a estas realidades humanitarias. Mientras el organismo produce informes y planes, miles de personas sufren hambre, pobreza, inseguridad y enfermedades. En muchos de estos escenarios son organizaciones de derechos humanos las que llegan primero, ocupando el lugar donde la ONU debería estar. Una ausencia que no solo profundiza las tragedias migratorias, sino que además pone en entredicho la imagen de salvadora y pacifista que el organismo ha intentado sostener desde su creación. La Organización de las Naciones Unidas, desde su creación, tiene como función principal ser un escenario para la cooperación y el diálogo entre naciones, manteniendo sus 4 pilares que la conforman, al mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad entre las naciones, promover el progreso social, la mejora del nivel de vida y los derechos humanos, y servir de centro para armonizar los esfuerzos de las naciones. Con una larga trayectoria histórica, la ONU siempre ha sido señalada como la única plataforma global para la diplomacia y la cooperación. Pero el positivismo que genera es nulo ante el acontecer mundial, donde millones de personas sufren diversas situaciones que se suponen esta organización debería abordar y en muchos casos prevenir. En los últimos años, la ONU ha sido duramente criticada por su accionar en la crisis y conflictos en el mundo. Algunos de los reclamos que se le han hecho a la organización resaltan la falta de resoluciones y la ineficacia en la resolución de conflictos, dejando en la organización solo palabras vacías y soluciones inexistentes. La doble moral y la falta de imparcialidad se evidencia a lo largo de su historia, con casos como las misiones de paz de la ONU, o más recientemente en la historia, las polémicas de la MINUSTAH durante su estadía en Haití. Y 2025 no fue la excepción. Con los meses, el recrudecimiento de conflictos e inestabilidad en diversas partes del mundo ha mostrado la inoperancia de la ONU. En el continente africano se sigue desarrollando un escenario armado que ha destruido toda la prosperidad y la seguridad, conocida como la guerra olvidada, por su vaga cobertura mediática. Sudán sigue viviendo en la miseria y destrucción sin un futuro prometedor. En los últimos meses, la escasez de alimentos, agua potable y medicamentos creó el escenario idóneo para la propagación del cólera en diversas zonas del país, afectando a mujeres, varones y sobre todo a las infancias. Con un sistema de salud destruido y deficiente en recursos, los médicos sudaneses han hecho lo posible por atender a todos los pacientes y evitar que las muertes aumenten. Mientras todo esto ocurre, la ONU y sus diversas organizaciones solo han informado de la misma, mas no han intervenido o enviado ayuda contundente. En el caso del cólera, se han hecho presentes otras organizaciones ante la ausencia de las Naciones Unidas, algo que impacta mediáticamente si se toma en cuenta que la ONU y su agencia UNICEF tienen conocimiento de esta crisis y han proporcionado datos de contagios y muertes, pero no han pasado más allá del comunicado. Con esto han dejado una imagen de indiferencia hacia esta nación que sufre y parece que nadie le ofrece una mano amiga en medio de una crisis nacional y política, al estar dividida la nación con 2 gobiernos paralelos. En el Caribe, la crisis de seguridad en Haití sigue afectando a miles de personas que huyen de la violencia y en muchos casos una muerte segura. La ONU recientemente envió la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití, aprobada en 2023 y liderada por Kenia. Durante la estadía de la policía keniana, la violencia y muertes no han disminuido, aún con el envío a inicios de 2025 de soldados de Guatemala y El Salvador para reforzar la misión. Esta nación también se ha visto afectada por las acciones de su vecino, República Dominicana, país que ha reforzado sus fronteras e iniciado una cacería de migrantes haitianos.
registrándose casos donde las autoridades les buscan en hospitales, casos que no son informados ni condenados por la organización. Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, afirmó que la crisis de seguridad en Haití es una amenaza no solo para su nación, sino para todo el continente americano. Con responsabilidad y coherencia, he sostenido ante esta Asamblea y en todos los foros internacionales relevantes que la crisis multidimensional de Haití representa una grave amenaza a la paz y la seguridad para la República Dominicana y para toda la región. Desde el 2021 hemos sostenido con claridad: la única salida para Haití es una acción internacional coherente y sostenida que garantice condiciones mínimas de seguridad y abra paso al más amplio acuerdo democrático y soberano entre los propios haitianos. Asimismo, obviando las críticas realizadas por haitianos, dominicanos y organizaciones a favor de los derechos humanos, respaldó su actuar en el tema migratorio, que ha afectado la estabilidad de miles de haitianos que huyen de la pobreza y la violencia. Agregó que esta situación es inmensa para que una nación la solucione e instó a la comunidad internacional buscar una pronta solución a esta situación. Es importante dejar claro que República Dominicana seguirá protegiendo su integridad territorial y haciendo valer su régimen migratorio nacional. Ningún Estado puede ser reprochado por defender sus fronteras ni por garantizar la seguridad de sus ciudadanos. No podemos ni debemos cargar solos con el peso de una crisis que desborda cualquier capacidad nacional. No es sostenible ni seguro para nadie. Cada día de inacción aleja la solución a la crisis. Actuemos ya, amigos y amigas. En el mismo periodo de sesiones, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, intervino con un discurso polémico y ofensivo hacia la comunidad migrante en general, al instar a las naciones del mundo cerrar sus fronteras y prohibir la movilidad humana por necesidad de preservar la vida. Es hora de terminar con el fallido experimento de las fronteras abiertas. Hay que acabar con esto ahora. Se los digo, soy realmente bueno en estas cosas. Sus países se están yendo al infierno. El mandatario criticó a las Naciones Unidas, alegando que la organización solo escribía cartas enérgicas a las que no daba seguimiento y afirmando que las palabras vacías no ponían fin a las guerras. ¿Cuál es el propósito de las Naciones Unidas? La ONU tiene un potencial tremendo, siempre lo he dicho. Tiene un potencial tremendo, pero ni siquiera se acerca a la altura de eso. Trump, en su participación en la ONU, hizo énfasis en su actuar contra los supuestos narcoterroristas en el Mar Caribe. Dice que usará la fuerza necesaria para eliminar a todo aquel que no sea del agrado de la administración estadounidense. Acciones que han afectado la economía y la estabilidad política de la República Bolivariana de Venezuela. A todos los terroristas que introducen drogas venenosas de contrabando en Estados Unidos, les advertimos que los eliminaremos sin piedad. Ante los ataques estadounidenses, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigar los ataques perpetrados por las fuerzas militares del imperialismo estadounidense contra barcos venezolanos en el Caribe. Saab consideró que estas acciones constituyen una agresión a la soberanía y autodeterminación del país. Asimismo, el canciller venezolano Iván Gil, en el 26º Consejo Político del ALBA TCP, rechazó cualquier tipo de injerencia estadounidense en Venezuela. Hoy, la agresión apunta a Venezuela, un país pacífico y solidario. Como a Venezuela no se le puede acusar de tener armas de destrucción masivas o armas nucleares, hoy inventan vulgares y perversas mentiras que nadie cree, ni en Estados Unidos ni en el mundo, para justificar una millonaria amenaza militar atroz, extravagante e inmoral. Por eso, agradecemos una vez más a la opinión pública mundial y de los Estados Unidos, a los gobiernos y pueblos del mundo, la denuncia de este intento de llevar la guerra al Caribe y Sudamérica, para propiciar un cambio de régimen que les permita robarse la incalculable riqueza petrolera y gasífera de Venezuela.
En la reciente sesión de las Naciones Unidas, el apoyo a Venezuela y su pueblo se hizo notar por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, quien condenó la actuación del mandatario estadounidense en contra de su vecino en la región y pidió que todos los responsables fueran llevados ante la justicia. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los misiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza. A su vez, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mostró su preocupación ante la inestabilidad en la región americana y la escalada de violencia perpetrada por la administración estadounidense. América Latina e Caribe, vivemos momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. A forma mais eficaz de combater o tráfico de drogas é a cooperação para reprimir a lavagem de dinheiro e limitar o comércio de armas. Usar força letal em situações que não constituem conflitos armados equivale a executar pessoas sem julgamento. Outras partes do planeta já testemunharam intervenções que causaram danos maiores do que se pretendia evitar, com graves consequências humanitárias. A via do diálogo no debe estar fechada na Venezuela. Los hechos expuestos acá sirven de ejemplo para demostrar cómo la organización que supuestamente está encargada de resolver conflictos y traer paz al mundo se ha convertido en un ente al servicio de las potencias hegemónicas, incapaz de abordar las actuales problemáticas mundiales con solvencia y creándose una imagen a su alrededor de incompetencia y promesas sin cumplir. La determinación del pueblo y la causa palestina ha sido mundialmente reconocida y apoyada. Desde la intensificación del asedio israelí, el genocidio en Gaza se volvió tema primordial para el sur global y ahora también para el mal llamado primer mundo. El envío de ayuda humanitaria y, más recientemente, el reconocimiento del Estado palestino han sido algunas de las acciones de la comunidad internacional para apoyar a miles de mujeres e infantes, así como varones gazatíes que sufren hambre y de una muerte segura. Una matanza televisada, transmitida al mundo entero y la ONU incapaz de detenerla. La lentitud en aplicar resoluciones contundentes no solo deja en evidencia un fracaso estructural y político, también permite prolongar el genocidio sionista y la inestabilidad regional. La falta de implementación efectiva abrió paso a un ciclo de violencia imparable y a la expansión de la ocupación y anexión israelí, cuestionando el papel de Naciones Unidas como garante de la paz mundial. Durante el 2025, el mundo le ha dado mayor seguimiento a las atrocidades perpetradas por el régimen israelí contra el pueblo palestino, que han sido denunciadas por la ACNUR, la OIM y la propia Organización de las Naciones Unidas. Pero esto no ha sido suficiente para frenar este denunciado genocidio. Durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el reconocimiento del Estado palestino por parte de su país. Asimismo, resaltó que debe ponerse fin al genocidio y las acciones del ejército de ocupación israelí en contra de civiles indefensos palestinos. Ha llegado el momento de hacer justicia al pueblo palestino y por lo tanto reconocer un Estado de Palestina, hermano y vecino, en Gaza y Cisjordania y a través de Jerusalén. Ha llegado el momento de expulsar la cara fea del terrorismo de estas tierras y construir la paz. El reconocimiento de los legítimos derechos del pueblo palestino no menoscaba en absoluto los derechos del pueblo israelí, que Francia ha apoyado desde el primer día y
y con los que no está menos comprometida, precisamente porque estamos convencidos de que este reconocimiento es la única solución que traerá la paz a Israel. Con el anuncio de Francia, el país se une a otros países del mundo que anunciaron el fin de semana su reconocimiento al Estado palestino, como Reino Unido, así como lo anunció el primer ministro Keir Starmer. Today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. A su vez, Australia, Canadá y Portugal también manifestaron su postura uniéndose al respaldo de un Estado para el pueblo palestino, un logro que fue celebrado en Cisjordania. Gracias a Francia y al Reino Unido por esta nueva postura, creo que esperábamos esta nueva política de estos países durante mucho tiempo. Gracias. Y creo que deben esforzarse cada vez más para que Israel obedezca, respete el derecho internacional y se establezca nuestro Estado palestino. Creo que este paso es una puerta y un rayo de esperanza para la salvación de lo que estamos viviendo. Agradezco a Francia y al pueblo francés por dar este paso para lograr una paz justa en el mundo. El genocidio israelí se convirtió para el mundo en un tema que no debe ignorarse ante el insensible actuar del gobierno de Israel contra la población civil indefensa, atacando los territorios ya ocupados sin cesar ni mostrar importancia por las muertes que producen los ataques o la hambruna creada por los bloqueos israelíes. Ante esta injusticia, han sido varios los mandatarios que han expresado su preocupación y han exigido que se tomen cartas en el asunto para ponerle fin a esta masacre. Del lado suramericano, el presidente de Chile, Gabriel Boric, en su participación en la sesión de la ONU, alzó su voz a favor del pueblo palestino e instó a la comunidad internacional a tomar medidas necesarias para llevar la justicia a los perpetradores del genocidio. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos. Tal como hace 80 años, millones la perdían solo por ser judíos. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. Asimismo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el genocidio en Gaza, el silencio de la comunidad internacional ante este trágico acontecer y sobre todo hacia el apoyo estadounidense al Estado de Israel. En esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Trump no habla de democracia, no habla de crisis climática, no habla de vida, solo amenaza y mata y deja matar a decenas de miles. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey de España, Felipe VI, condenaron las acciones israelíes en territorio gazatí e instaron al Estado de Israel a que detuviera su accionar y terminara con el genocidio para salvaguardar la seguridad y bienestar de todos los palestinos en tierra arrasada. En este preciso momento, las bombas siguen cayendo indiscriminadamente sobre la población gazatí y el hambre mata a mujeres, a ancianos y a niños. Hoy damos un paso crucial al reivindicar la solución de los dos estados en esta conferencia. Pero seamos claros, no hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. Todos sabemos que la única esperanza de los civiles en Gaza es saber que el mundo no les olvida. Y esta conferencia alimenta esa esperanza. Es un acto de rebeldía moral ante la indiferencia y ante el olvido. Por tanto, hagamos de ella también un compromiso colectivo para frenar la barbarie y abrir un camino de paz. Nos cuesta tanto comprender lo que el gobierno israelí está haciendo en la Franja de Gaza. Por eso clamamos, imploramos, exigimos, detengan ya esta masacre.
El contexto actual gazatí también ha sido abordado por las Naciones Unidas en los últimos meses. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó en una rueda de prensa su visión del genocidio en Gaza. Gaza está llena de escombros, llena de cadáveres y llena de ejemplos de lo que podría constituir graves violaciones del derecho internacional. Seamos claros, los niveles de muerte y destrucción en Gaza no tienen equivalente en los últimos tiempos. La hambruna ya no es una posibilidad inminente, es una catástrofe actual. A su vez, y a finales de agosto de 2025, la ONU por primera vez reconoció que la hambruna en Gaza es genuina y que la misma es utilizada por Israel como un arma de guerra, algo considerado ilegal y que viola los derechos humanos. Es una hambruna, la hambruna de Gaza. Es una hambruna que podríamos haber evitado si se nos hubiera permitido. Sin embargo, los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática por parte de Israel. Es una hambruna a pocos cientos de metros de los alimentos, en una tierra fértil. Es un crimen de guerra utilizar el hambre como un arma de guerra. Y las muertes resultantes también pueden equivaler al crimen de guerra de asesinato intencionado. A pesar de los avances logrados en los últimos meses, siguen existiendo obstáculos como los retrocesos en las propuestas de alto al fuego en Gaza, dado a la negativa de Estados Unidos a aceptar dichos planes, al alegar que afectarían los intereses de su aliado israelí. A pesar de los votos a favor de los planes, el derecho a veto que posee Estados Unidos ha creado un estancamiento internacional, permitiendo más tragedias contra el pueblo palestino. Los dos vetos realizados en junio y septiembre de 2025 generaron un rechazo contundente contra el sionismo israelí y a su aliado estadounidense, este último mostrando claras intenciones de realizar lo que sea necesario para proteger los intereses que tiene Israel, sin importar la agonía que le pueda ocasionar al propio pueblo israelí. Y en una jugada autoritaria del imperialismo estadounidense presentó un plan propio para solventar el desastre ocasionado por el ejército de ocupación en Gaza ante los dirigentes de países árabes y musulmanes durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. El plan de 21 puntos para la paz en Asia Occidental y Gaza obtuvo opiniones positivas, aunque fue criticado por la Agencia de Ayuda de la ONU para los Refugiados Palestinos, al no ser consultada ni incluida en la creación y discusión de dicho fin, tomando en cuenta que la agencia trabaja arduamente para mejorar, presuntamente, las condiciones de vida de los gazatíes en medio del asedio israelí. El rechazo hacia Israel fue claro durante la participación de Benjamin Netanyahu, cuando muchos de los asistentes desaprobaron la presencia del mandatario israelí y cientos de delegados de diferentes países abandonaron la sala, en señal de protesta por las políticas que éste ejerce contra indefensos palestinos, dejando a Netanyahu con un vacío contundente durante su intervención en la ONU. El porvenir gazatí es aún incierto, mientras más países se unen al reconocimiento de Palestina y el apoyo a la creación de un Estado. Israel aumenta en fuerza y devastación para lograr ocupar y anexarse todos los territorios palestinos y circundantes, como en Siria y Libia, en un contexto donde todo el mundo ve en vivo y en directo la masacre a una población civil desarmada, aunque sus verdugos traten de probar lo contrario. 80 años después de su creación, la ONU sigue bajo la lupa, incapaz de dar respuestas efectivas a las crisis que marcan el rumbo de la humanidad. El poder de veto en el Consejo de Seguridad, concentrado en 5 miembros permanentes, ha bloqueado acciones decisivas, como ocurrió en julio y septiembre de 2025, cuando Estados Unidos impidió 2 planes de alto al fuego en Gaza en respaldo a Israel. A esta parálisis se suman la extensa burocracia, la falta de reformas y la incapacidad de mantener la paz, factores que han erosionado su credibilidad y la han mostrado incompetente ante crisis migratorias y humanitarias. El futuro del organismo dependerá de su capacidad de reinventarse para que sus promesas dejen de ser palabras vacías y se conviertan en acciones reales. Con esto llegamos al fin de esta edición de Entre Fronteras. Les invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales y a reencontrarnos la próxima semana con más historias y más análisis.